Hola, hoy vamos a hablar en este video sobre por qué fallan las herramientas de manejo que yo implemento para controlar alguno de los insectos plaga. Para empezar, una vez yo logro decidir qué herramienta de manejo voy a utilizar y logro vencer todos los obstáculos que hay frente a estas decisiones, yo debo ponerlo a prueba. Pero en muchas ocasiones, al ponerlo a prueba, tenemos el resultado que no deseamos o un resultado inesperado. ¿Qué pudo haber pasado? Pues es lo primero que uno se pregunta, ¿no? Entonces, para ello debemos tener presente diferentes aspectos en los cuales yo pude haber fallado y en los que definitivamente debo analizar y retroalimentar para no volver a cometer el mismo error. El primer error que pude haber cometido o que pudo haber pasado es un error de principios, que desde lo científico o lo ético yo fallé. En lo científico, que seleccioné de pronto el producto inadecuado, que era la etapa fenológica del cultivo que no era la más indicada, a lo mejor no indagué suficiente sobre los aspectos del tipo de agua, por ejemplo, que necesitaba el producto. Sí, hay muchos principios científicos en los que pude haber fallado, pero los más graves son las fallas de principios éticos. Tal vez pudo pasar que yo decidí ayudarle a un colega a que vendiera su producto y tal vez ese producto no era el más indicado para controlar. O a lo mejor yo me dedico a la venta de productos o gano una comisión y selecciono un producto para poder pues tener esta comisión extra y no era lo que yo pues necesitaba realmente para ese insecto. Entonces siempre debemos actuar con principios científicos y con principios éticos. Y estos principios científicos abordan diferentes aspectos, por ejemplo los procedimientos. Es posible que yo tuve fallas en la precisión, usé dosis que no eran las adecuadas, utilicé la bomba que no era la indicada, tal vez tenía una boquilla que no era la precisa para ese tipo de producto o a lo mejor utilicé el producto un poco antes o un poco después de lo que debía haberlo hecho. Tal vez mi insecto ya estaba en un instar muy adelantado para el tipo de producto o para la herramienta que yo decidí o con la que yo seleccioné, o simplemente porque yo desconozco el empleo. En muchos casos pasa que, por ejemplo, las personas deciden utilizar un entomopatógeno, bien sea un hongo, un nematodo, un virus o una bacteria. Y estos son microorganismos que son altamente susceptibles a la radiación ultravioleta. Y aquí en el Caribe, con esta presión tan fuerte del sol que tenemos, no es posible usar estos productos a las 10 de la mañana. Y si yo tomo esa decisión de usar ese producto a la hora que normalmente aplicaría otro tipo de producto, pues estoy cometiendo un error, el procedimiento falla y es simplemente porque yo desconocía el modo de empleo. A lo mejor no me fijé que teníamos que corregir el pH del agua. Tal vez eran aguas muy duras y era necesario corregir el agua para poder hacer la mezcla de mi producto. O tal vez compré un parasitoide, un enemigo natural, y lo liberé cuando ya estaban muy viejos o cuando ya habían perdido pues un poco esa capacidad de búsqueda. Entonces siempre es muy importante cuando yo voy a empezar a tomar una medida de control, estudiar muy bien cuál es la forma en la que él funciona, cuáles son las herramientas que necesito para aplicarlo de la mejor manera y no equivocarme en mi decisión. Hay otra falla, otro principio en el que nosotros fallamos mucho y es en el diagnóstico, ¿sí? No nos tomamos el trabajo de ir a campo, tomar muestras, llevarlas al laboratorio, llevarlas a la oficina, tomar fotografías, preguntar a especialistas, pagar por el servicio de diagnóstico. Entonces decido guiarme por lo que está de pronto en los libros o tal vez por lo que me dijo el vecino o por lo que me dijo un trabajador que lleva muchos años en la finca y tiene mucha experiencia. Entonces, a veces nos dejamos guiar sin verificar el diagnóstico del insecto que queremos manejar y terminamos haciendo un procedimiento equivocado porque no era lo que necesitábamos para esa especie de insecto. Finalmente, cuando yo cometo errores en los principios o en los procedimientos o en los métodos, puedo llevar a efectos secundarios. Es posible que traigamos, por ejemplo, un parasitoide de otro país y lo introduzcamos sin hacer un suficiente estudio y terminemos haciendo una introducción de una especie exótica que se comporta peor que el problema que ya teníamos. O también puedo hacer que haya gastos innecesarios de mano de obra porque desconocía el empleo de ese método de control. Entonces, siempre cuando hay una falla en el método de control, es muy importante que nosotros pues seamos muy juiciosos en empezar a evaluar qué fue lo que pasó, en dónde pude haber fallado y que tomemos las decisiones más indicadas.
En un próximo video vamos a estar definiendo qué es una plaga y por qué se convierten en ello.